Muy buenos días, es un placer acompañarlos y realmente para mí resulta de mucho orgullo pues estar con ustedes compartiendo este espacio en el día de hoy. Realmente lo que es el tratamiento y lo que es el comportamiento de diferentes fenómenos y procesos corporales en el adulto mayor ha sido un tema que incluso en épocas antiguas se ha tratado como algo relacionado con una situación de enfermedad y en realidad no es así. Los cambios que se producen por el desgaste normal y lógico que tiene el cuerpo humano. Yo me permito presentarles a ustedes una muy breve exposición para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros queremos llevarles en el día de hoy y puedan darse perfecta cuenta del por qué hay una serie de síntomas que van apareciendo paulatinamente cuando se va adquiriendo una mayor cantidad de juventud, o sea, cuando se va acumulando una mayor cantidad de juventud, van apareciendo una serie de síntomas que lógicamente a veces no nos damos cuenta y sin embargo ahí están presentes, que tienen que ver, incluso en este tema de músculos y articulaciones, tienen que ver fundamentalmente con articulaciones, con debilidad muscular. O sea, eso cuando uno no lo ha estudiado, pues lógicamente a veces pasa desapercibido, a veces no lo comprende. Yo he tenido la suerte de abrazar la profesión muy bella de la medicina y pues me he ido dando cuenta cómo mi cuerpo ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, entre lo que he estudiado y lo que he practicado en mi propio organismo, pues les voy a compartir una parte de todos esos cambios y el por qué se producen y cómo podemos prevenir y cómo podemos facilitar que nuestro organismo se comporte de una manera adecuada ante esos cambios que son inevitables. No hay pomada canaria que resuelva eso, pero sí hay una perspectiva propia de que eso puede mejorar ostensiblemente. Entonces, sin más preámbulos, y si me lo permiten, voy a presentarles lo que les he traído en el día de hoy. Ok. La persona que me envió a mí esta presentación, que es un colaborador nuestro de la universidad, muy joven, me manda este título, que no es el que realmente tiene. Y me dio gracia. Y lo dejé aquí. Cambios osteomusculares en la vejez. Cuidado y prevención. Ese término de vejez, que es un término extraordinariamente peyorativo, pues sencillamente lo dejé para después modificarlo y darnos cuenta de que sencillamente eso no existe. A veces, muchas personas, sobre todo los que no han llegado a la edad que nosotros tenemos, sencillamente ven al adulto mayor como una persona, en el mejor de los casos, gruñona, protestona, que siempre está tratando de modificar conductas, que siempre se disgusta ante cualquier variación en lo que es el aspecto social, sobre todo en el aspecto familiar, o bien nos perciben como personas que ya estamos condenados a sufrir, a padecer enfermedades, que necesitamos una atención extraordinariamente cercana, o en otros casos, también como personas que siempre tienen preocupación, que sufren por cualquier elemento, por insignificante que sea, que no son capaces de enfrentarse a situaciones que requieran una gran presencia de tipo psíquico, de tipo mental,
y que tenemos dudas en la toma de decisiones. Esos que nos ven así son los que generalmente utilizan, en vez del término adulto mayor, el término de viejo, cosa que verdaderamente es totalmente inadecuada. Para poder entender realmente cuáles son los cambios que se van produciendo, pues lógicamente tenemos que saber el tema que vamos a tratar. Y yo muy brevemente me voy a permitir hablarles algunos elementos de tipo conceptual de lo que es la anatomía y lo que es la fisiología de huesos y músculos. Anatomía, por supuesto, la estructura. Y fisiología, como su nombre que deriva del griego lo indica, es el estudio de la forma en que se producen los fenómenos. ¿Ok? Comencemos entonces con la anatomía. El sistema muscular es un sistema que va a estar compuesto por huesos y cartílagos. O sea, esa es la definición más sencilla. Perdón, el sistema muscular va a estar formado por músculos. O sea, es la definición más sencilla. El músculo es todo lo que se inserta en huesos y cartílagos. ¿Ok? Pero que además de eso le da relleno. Pero que además de eso le da complemento a todo lo que es la estructura humana. Si nosotros tuviéramos piel y huesos, sencillamente nos veríamos como esos personajes que se ven en las películas de zombies, estas cosas, ¿verdad? O sea, personas descarnadas. En realidad los músculos son los que le dan tonicidad estética al cuerpo humano, por ejemplo, tonicidad estética a nuestra figura. Alrededor del 40 al 45% de la constitución humana es precisamente de tejido muscular. Y la mayor capacidad, la principal función del tejido muscular está asignada por una acción, que es la acción de contracción. ¿Ok? Acción de contracción. El músculo es complejo. Está formado por fibras musculares que se disponen en haces, pero que además tienen una gran cantidad de capilares que le llevan una cantidad de sangre porque tiene que alimentarse para realizar la función tan importante que realiza. Pero esos haces no pueden estar libres. Si usted pretende que algo logre una adecuada conexión y una adecuada fuerza, pues esas fibras tienen que actuar de conjunto. Y para actuar de conjunto, siempre los músculos van a estar rodeados por una cápsula de un tejido fuerte, que es un tejido conectivo, que es el tejido conectivo de sostén, o la cápsula muscular. Eso es muy sencillo. Todos hemos ido al supermercado. Cuando nosotros vemos la carne que se expone, lo que la gente le llama grasita es lo que hay entre el músculo y ese tejido conectivo. Y lo que la gente le llama pellejo o sustancia que se ve como de color nacarado es esa cápsula. A fin de cuentas, la estructura muscular de los animales, en este caso de las reses, es igual a la estructura muscular del ser humano en cuanto a esos músculos de contracción. De acuerdo a su estructura, hay músculo estriado, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo especializado, es especial. En el caso del músculo estriado, es el músculo que se emplea en la locomoción, en la contracción, al agarrar un objeto, al hacer una fuerza. El músculo liso es prácticamente todo lo que está relacionado con las vísceras. Por ejemplo, el músculo que transporta todo el contenido alimenticio por todo el sistema digestivo en las diferentes partes, o sea, parte baja del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, es músculo liso. El músculo que conforma esas tuberías maravillosas que son nuestras arterias y nuestras venas, es músculo liso. ¿Ok? Por lo tanto, estriado, el que hace fuerza. Liso, el de las vísceras.
cardíaco especializado, el corazón, que impulsa la sangre. Por lo tanto, si vamos a clasificarlo de acuerdo a la función, pues puede ser voluntario o puede ser involuntario. Voluntario, el que mueva a voluntad. O sea, ahora yo quiero sostener esta pluma y quiero escribir, pues lógicamente este músculo, todo lo que estoy realizando, que son miles de movimientos, son voluntarios. O sea, yo tengo la voluntad de cargar esta pluma, yo tengo la voluntad de escribir. Pero ¿qué pasa? Que nosotros desayunamos y nadie se preocupa por saber qué está pasando. O sea, ¿por dónde anda el alimento? Yo sencillamente desayuné y él anda por ahí transitando. Hasta que quizás mañana por la mañana, pues sencillamente pues, haga el efecto fisiológico que hay que hacer cuando uno degrada los alimentos, ¿verdad? En el servicio sanitario. Pero nadie se preocupa por eso. Nadie piensa, ¿dónde estará ahora el gallo pinto? ¿Estará en el estómago o habrá pasado el intestino delgado? ¿Estará en el duodeno? De eso nadie se preocupa, por lo tanto es totalmente involuntario. Yo sé que tengo que respirar, si no respiro me muero, pero nadie se preocupa. Bueno, ahora voy a hacer un movimiento inspiratorio, voy a tomar aire, No, nadie se preocupa de eso. Por lo tanto, es totalmente involuntario. Eso en cuanto a los músculos. ¿Ven qué sencillo? Espero que hayan entendido esta parte para después ir a la otra. Sistema esquelético. Nosotros tenemos 206 huesos. Bueno, hay quien tiene 205. Eso depende solamente de un pedacito de vértebra allá en la región sacrocoxígea, que hay quien tiene una más o quien tiene una menos, pero eso para nada significa algo normal o anormal, o sea, no pasa nada. Ni eso influencia en que haya más dolor en la colita, como le llaman, o menos. O sea, hay quien tiene 205, hay quien tiene 206, pero bueno, generalmente la mayor parte de los seres humanos tienen 206. Ahora, este tejido está compuesto por, o sea, este hueso está compuesto por dos tejidos que son especializados. El óseo y el cartilaginoso. El óseo es el que compone los huesos. Y el cartilaginoso que va a estar fundamentalmente en las articulaciones. Todas las articulaciones es tejido cartilaginoso. Esos famosos meniscos que a veces tanto molestan, es tejido cartilaginoso. ¿Ok? Se divide en esqueleto axial y esqueleto appendicular. ¿Cuál es el esqueleto axial? Todo lo que está en el centro de nuestro organismo. ¿Y cuál es el esqueleto appendicular? Bueno, las articulaciones de los hombros, las articulaciones de las caderas y nuestras extremidades. Eso es appendicular. Ahí tienen ustedes, a grosso modo, toda la composición ósea. O sea, aquí en vista anterior, aquí en vista posterior. Vean ustedes, todo lo que es axial es esto, todo huesos del cráneo, costillas, columna vertebral, ¿ok? ¿Y qué cosa es apendicular? Todo lo que son las articulaciones, la articulación del hombro, la articulación de las caderas y las extremidades inferiores. Y bueno, algunos de los músculos sí son mucho más, los músculos son más de 300. También en vista anterior y vista posterior, ¿ok? Aquí de los más conocidos, por ejemplo, pectorales, deltoides, bíceps, los músculos del antebrazo, luego los cuádriceps femorales y así sucesivamente. Creo que eso para facilitar la comprensión. Ahora bien, y aquí voy a algo que es importante, la fisiología. O sea, ¿para qué nos sirven los músculos? En primer lugar, para la locomoción. Por lo tanto, si mi cuerpo se va desgastando y si yo voy perdiendo masa muscular, ¿qué va a pasar? Que ya no puedo andar si no lo ejercito a la velocidad que antes andaba. Precisamente porque es una de sus funciones. Y a pesar de que lo ejercite, tampoco puedo aspirar a andar a la misma velocidad o saltar a la misma altura o reaccionar de la misma forma que reaccionaba cuando tenía 20 años. Por eso es que hay, incluso en las diferentes competiciones atléticas que se hacen, hay categorías por edades. Y hay categoría junior, hay categoría senior y hay categoría adulto mayor. Es lógico. ¿Ok?
También los músculos, como habíamos hablado, ese músculo involuntario que tiene que ver con la digestión, pues lógicamente va a estar produciendo la actividad motora en los órganos internos. Por lo tanto, en la medida que vamos acumulando juventud, nuestros músculos del sistema digestivo y de otros sistemas se van deteriorando. Se van haciendo menos contráctiles. Y pueden empezar a aparecer con mucha más facilidad, por ejemplo, las famosas inflamaciones en los miembros inferiores, alrededor del tobillo, en los pies. Por supuesto, también se produce en muchas ocasiones, constipación, o sea, estreñimiento, y a veces dificultad en la evacuación intestinal, lentitud en lo que es todo el tránsito digestivo, con la aparición consecuente de toda una serie de trastornos de tipo dispépticos, ¿no? O sea, agruras, inflamaciones de abdomen. La tengo inflamada la panza. Oye, mira qué grande la tengo. ¿Ok? También informan del estado fisiológico. O sea, los músculos, si se produce alguna alteración a su alrededor, nos provoca un dolor. Ese dolor, lógicamente, me va a decir algo aquí anda mal. Y esa es otra de sus funciones. La mímica facial es importante. O sea, no es lo mismo que yo de esta conferencia así y no he dicho una palabra, a que la dé así. Es el llamado lenguaje de gestos. Es el llamado lenguaje de la mímica. Y eso también, sencillamente, cualquiera de los más de 40 músculos que hay en nuestro rostro, pues lo refleja. O sea, cuando yo hago así, estaré sorprendido, ¿verdad? Cuando hago así, estaré interrogando. Y todo eso sin necesidad de decir una palabra. Ustedes me dicen ahora, doctor, es que la verdad que su presentación es muy mala. Y yo digo, ¿cómo? O hago así, qué pena. Pecadito, como se dice acá en nuestra querida Costa Rica. Y eso sin hablar. Nosotros podemos darnos cuenta, por eso la mímica es facial. La estabilidad, importantísima. Las personas a veces piensan que cuando uno está de pie, en atención, ¿no? Para utilizar términos militares, o sea, sencillamente todos los músculos están quietos y que va, en ese momento están trabajando más que si se estuviera caminando cadenciosamente. Porque para uno mantener la postura erecta, con el peso del cuerpo, tienen que estar todos los músculos en equilibrio. Los extensores, los músculos flexores, o sea, tienen que estar en un perfecto equilibrio y todos están trabajando aunque estemos paradictos como una vela. Por lo tanto, la estabilidad también y la postura. Producción de calor. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos frío? Damos brinquitos, movemos los brazos. ¿Por qué? Porque el movimiento muscular produce calor. Por supuesto, la forma del cuerpo y también la protección de los órganos. Téngase en cuenta que en lo que es la región abdominal, superior, central e inferior, no hay un solo hueso. O sea, nuestro corazón y nuestros pulmones están protegidos por la costilla, nuestro cerebro está protegido por todo lo que es la bóveda craneana, pero ¿y el hígado? Y el estómago, la porción inferior del vaso, y todo lo que es los intestinos, eso lo protege el músculo, ¿verdad? Los rectos abdominales y todos los músculos del abdomen. Por lo tanto, también contribuyen a la protección. En el caso de los huesos, tiene 3 tipos de funciones fundamentales, mecánicas y físicas. Entre las mecánicas y físicas está la protección, el sostén y el movimiento en coordinación con los músculos. Por lo tanto, ya ahí nos vamos explicando el por qué muchas veces se nos dificulta el caminar, se nos dificulta el pararnos después de un tiempo prolongado en una posición, por ejemplo, de sentado. Pero también tiene que ver con la transmisión del sonido. ¿Por qué? Porque hay unos huesecillos que son el yunque, el estribo y el martillo, que son los huesos más pequeños
que tiene el cuerpo humano y que son indispensables para la audición. Por eso, a veces se enojan con nosotros cuando nos llaman y no oímos. Y es sencillamente porque esos huesos que transmiten el sonido ya han sufrido un proceso de desgaste propio de toda la evolución de la larga vida que hemos tenido. Otro de los elementos fundamentales es el almacenamiento de calcio y fósforo. O sea, el calcio y el fósforo que necesita nuestro organismo se produce por el metabolismo óseo. Está la ingestión y el metabolismo óseo, pero fundamentalmente se regula por el metabolismo óseo. Es el hueso, el almacén en el cual nosotros vamos tomando, sacando, depositando, de acuerdo a las necesidades, el calcio y el fósforo. Y sin calcio no hay contracción muscular. Y sin calcio se dificulta mucho la contracción cardíaca. Y sin calcio es muy difícil producir toda una serie de procesos que se producen en el organismo. Además, almacena también grasa y almacena algunos otros elementos. Pero bueno, fundamentalmente calcio y fósforo, por lo que voy a plantear después. Y para finalizar, una muy importante función, que es la hematopoiesis. La hematopoiesis, como su nombre lo indica, también viene del griego. Casi todo en medicina viene del griego, por eso a veces el lenguaje se hace tan incomprensible. Porque es que los primeros médicos, los primeros que organizaron, los primeros que explicaron las diferentes situaciones que se producían en el cuerpo humano eran griegos. O sea que el latín y el griego están muy presentes en la jerga médica. Y es por eso que desgraciadamente a veces uno no entiende a nuestros colegas porque, no tratamos de explicarlo de la manera más sencilla. Yo incluso al final, con mucho gusto, cualquier cosa que no hayan entendido, pues la vuelvo a explicar. Pero bueno, en realidad eso no es otra cosa que la formación de las células sanguíneas. Y cuando hablo de formación de las células sanguíneas hablo de todas. Tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos como las plaquetas, todas salen de ahí. O sea, todas salen de la médula de los huesos. Para saber qué cosa es la médula de los huesos, muy sencillo. O sea, busquen un huesecillo de pollo. Creo que todo el mundo había visto un huesecillo de pollo. Ustedes saben que hay una parte dura. Si ustedes lo parten, dentro de ese huesecillo hay una sustancia como de color, qué sé yo, medio naranja oscuro, tirando a café. Esa es la médula del hueso del pollo. Y esa médula es la que produce la célula sanguínea que el pollo necesita para poder vivir. Nuestros huesos son iguales. Todo lo que es la parte dura es la corteza. En la corteza es que se produce todo este almacenamiento de calcio y fósforo. Y es la que fundamentalmente produce esta función. Y en la médula, pues es la que se produce la importante función de crear las células sanguíneas. Por eso es que es importante que nosotros nos chequeemos periódicamente en la línea de saber qué densidad ósea tenemos, saber qué grado de formación de células tenemos, y eso se resuelve muy sencillamente. La densidad ósea se mide en términos de exámenes radiológicos, y la formación de las células sanguíneas todavía mucho mejor. Porque sencillamente con un simple examen de gabinete que tenga hemoglobina, hematocrito y conteo diferencial de células de la línea blanca, o sea, de los glóbulos blancos, ya usted sabe cómo anda eso. Y es importante. Y es importante saberlo porque se puede corregir. Y es muy importante saberlo porque en el anciano, en la persona adulta mayor, que va perdiendo esa capacidad funcional, pues lógicamente puede ser que tenga una cierta anemia. También reacciona de una manera menos favorable a las enfermedades de tipo infecciosas, por el deterioro propio del sistema inmunológico y también por la producción de estas células blancas. Por lo tanto,
La fisiología osteomuscular del adulto mayor y de todo el organismo, o sea, en realidad no es solamente esto, o sea, pero bueno, estamos centrados en el tema osteomuscular, pues va a depender sencillamente de lo que usted haya sido capaz de hacer durante toda su vida y de lo que usted haga, y es muy importante, de ahora en adelante. ¿Sí? Lo que haga un adulto mayor, y nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Y esto es importante. Porque si no, ¿cómo nos explicamos esto, verdad? O sea, es muy sencillo. Son adultos mayores todos. ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, son personas que toda la vida han mantenido una constante en su cuidado en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercitación. ¿Ok? Si no, no me lo explico, ¿verdad? Pero nunca es tarde para empezar. No sé, a lo mejor ellos empezaron un poquitín antes que yo. Yo quiero empezar de ahora en adelante. Pero siempre que yo lo vaya haciendo, incluso las cosas que se puedan ir haciendo, son de vital importancia y ganan calidad de vida, porque es lo más importante. O sea, no es llegar a 90 años con una mente privilegiada y sin posibilidades de ejercer las cuestiones que yo quiero conocer. Nuestro país es un país que tiene una alta esperanza de vida. Está entre los países del mundo que más esperanza de vida tiene, gracias a muchísimas cosas que tiene esta maravillosa tierra. Pues yo creo que tenemos que aprovecharla y contribuir un poco a eso que nos da la naturaleza. Por lo tanto, comencemos con lo que más frecuentemente se puede producir. Vean, una de las, no solamente en el adulto mayor, sino que una de las principales enfermedades de tipo metabólico es la osteoporosis. ¿Cuál es el problema de la osteoporosis? La deficiencia de calcio y vitamina D. ¿Qué puede provocar la osteoporosis? Las peligrosas fracturas. Y hay una consecución en medicina de fractura. Fractura, encamamiento. Encamamiento, los líquidos de los fluidos pulmonares se mantienen en reposo. Caldo de cultivo para bacterias, neumonía, fallecimiento. Por lo tanto, eso hay que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, sencillamente primero la alimentación. O sea, no voy ahora a dar aquí toda una serie de productos industriales, farmacéuticos, porque no es mi... Son muy buenos, hay muchos muy buenos. Claro, hay también cosas por ahí que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las macrobióticas. O sea, son cosas que tienen que tener una certificación verdadera de calidad. Pero bueno, sin hablar de los medicamentos, por ejemplo, para calcio y vitamina D, y estamos hablando ya de prevención, productos lácteos, productos que contienen ácidos grasos, omega 3, el pescado es fundamental, los zumos de fruta, el zumo de naranja, el limón, las verduras, el brócoli, las frutas secas, o sea, todo eso contribuye y todo eso es fuente de prevención de todos estos elementos que tienen que ver con las enfermedades de tipo óseo, tanto en los huesos como en las articulaciones. Y la vitamina D, es más sencillo todavía. Con que usted tome sol al menos 10 minutos todos los días en el horario en que el sol sea menos fuerte, pues ya usted desarrolla vitamina D. O sea, nuestro cuerpo sintetiza la vitamina D. Ah, pero lo que sí necesita es sol. Sí necesita sol. En estos tiempos de pandemia que debemos permanecer en la casa, pues bueno, hay que salir, el que tenga patio, patio, el que tenga pasillo, pasillo, si no en la puerta de la casa, pero es importante tomar el sol al menos durante 10 minutos todos los días. Eso nos garantiza la necesidad de vitamina C que tiene el cuerpo humano.
Por supuesto, también otras cosas, tanto para huesos como para músculos, consisten en reducir la sal y los alimentos procesados. Hay 3 asesinos blancos. ¿Saben cuáles son los 3 asesinos blancos? La sal, la harina y el azúcar. Esos son los 3 asesinos blancos. Por lo tanto, reducir sal, reducir azúcares, reducir harinas y alimentos procesados. Otra de las cuestiones es evitar la cafeína y el alcohol y el tabaco. A todos nos gusta tomar café. Nada representa tomar una taza de café muy rico con algún panecillo en horas de la tarde. No es problema, pero el exceso contribuye a todos estos trastornos. Evitar el alcohol. Ya quienes son personas que han sufrido de esta terrible elemento de tipo adicto, pues sencillamente tiene una cierta desventaja. Igual que con el caso del tabaco. O sea, incluso el alcohol es uno de los elementos que no permite el procesamiento de calcio y fósforo óseo. ¿Ok? En el caso de la anemia, pues sencillo. En el caso de la anemia, nosotros podemos utilizar alimentos también en la misma línea. O sea, la avena tiene un alto contenido en hierro, los higos secos, el kiwi tiene un alto contenido en hierro. Las lentejas tienen un alto contenido en hierro y el hierro es uno de los productos necesarios, uno de los minerales necesarios para producir la hemoglobina, para que la hemoglobina pueda transportar el oxígeno y recoger el CO2 dañino para el organismo. La remolacha, los pistachos y todos los zumos de frutas, incluido mango, el banano tiene un alto contenido en vitamina, en potasio, en vitamina y en vitaminas. O sea, el potasio es fundamental para la contracción cardíaca, por lo tanto es muy bueno el banano. Otro de los elementos preventivos es evitar caídas. ¿Cómo podemos evitar caídas? Bueno, pues sencillamente buscar, incluso las personas que ya tengan una juventud acumulada muy grande, muy larga, que ya incluso la dificultad para la marcha sea más ostensible, pues hay que colocar, sobre todo en los lugares más complejos de la casa, bueno, alguna sustancia que sea acolchada, tratar de no hacer, movimientos bruscos. Yo siempre recomiendo y yo lo practico, o sea, incluso después de los 40 años yo sentía como que cuando me levantaba me quedaba como mareado. No sé si le pasará a alguno de ustedes. Lo que hice fue seguir las indicaciones que había estudiado en fisiología y cuando me despertaba lo primero que hacía era sentarme. Estaba sentado un breve tiempo, no más de un minuto, y entonces era que me ponía de pie. Muchas veces esa acción de levantarse bruscamente puede provocar una caída innecesaria. En eso hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto el control médico periódico y el caso del ejercicio. O sea, el ejercicio es fundamental. Ejercicio acorde a lo que el médico indique con relación a su estado fisiológico para que pueda realizarlo y le sea beneficioso. O sea, tampoco se trata de levantar cantidades exageradas de peso. El ejercicio tiene que estar adecuado a la situación fisiológica, o sea, al estado en que usted se encuentra en un momento determinado de su vida realmente. Para finalizar, yo sí quería dejarles este poema de un poeta de mi patria originaria. Costa Rica es mi patria adoptiva y la quiero muchísimo, que se llama El final no llegará.
Y dice así: mozo no es solo quien tiene viva juventud, fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer, todo el que sienta el inquieto afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor el añejo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la ilusión, nunca llegará el fin. Muchas gracias y atento a lo que ustedes consideren necesario preguntar.